A esta altura de la mañana, cuando son las 9:29, Biplay Entre Ríos trae las noticias de esta jornada. ¿Sabías que Biplay es sponsor oficial de la Liga Profesional de Fútbol? Ingresa en biplay.bet.ar, el único sitio autorizado en la provincia para apuestas deportivas y casino online. Registrate hoy, recibí 17.000 pesos para jugar en los slots. Ingresa en biplay.bet.ar a la pestaña Entre Ríos, registrate y encende tu pasión. Es 100% legal, seguro y confiable. Biplay es el lugar donde los argentinos nos encontramos a jugar. Viernes, amigos, primaveral en Gualeguaychú, pero se acerca la tormenta de Santa Rosa, dice el Día Online. Meteorólogos anticipan inestabilidad a partir de mañana por la tarde-noche, en un viernes precioso en Gualeguaychú. Amo la palabra precioso. Soleado y con la temperatura que va a oscilar entre los 14 y 20 grados. Para mí un poquito más, ¿no es cierto? ¿De 20? Ayer tuvimos 22, 23. 23 dan para hoy. 23. Sin embargo, a partir de mañana por la noche el tiempo podría complicarse. La tormenta de Santa Rosa llegaría este fin de semana a Entre Ríos y otras partes del país. Se debe a la llegada de la ciclogénesis, que va a provocar un periodo de abundantes precipitaciones en forma de lluvias y tormentas persistentes. En Entre Ríos, las primeras inestabilidades están anunciadas para el sábado por la tarde-noche. Sin embargo, el fenómeno más intenso se va a dar el domingo, ya que rige una alerta amarillo por tormentas para horas de la mañana. Choque entre un camión y un auto dejó a una mujer gualeguaychuense internada en terapia intensiva. Las imágenes son tremendas. Un fuerte siniestro vial ocurrió en la autovía Artigas. Una mujer de 35 años, conductora de un auto, resultó con graves lesiones tras impactar contra un camión. Fue trasladada ya a Buenos Aires. Creo que está fuera de peligro, pero realmente uno ve las imágenes de cómo quedó el auto y es desgarrador. Gualeguaychú registró 734 denuncias por violencia de género en el primer semestre de 2025. El dato es demoledor. Según el balance difundido por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en lo que va del año se han registrado 9.400 denuncias y redenuncias por violencia de género en nuestra provincia. El Superior Tribunal de Justicia dio a conocer las estadísticas semestrales de denuncias y redenuncias por violencia de género en toda la provincia. Entre enero y junio de este año se contabilizaron 9.421 casos, de los cuales 734 corresponden a nuestra ciudad, lo que ubica al departamento en el tercer lugar en cantidad de denuncias. Después de Paraná y Concordia, también es el tercer lugar donde más gente vive, ¿no? La cifra local supera ampliamente a otros distritos de peso como Concepción del Uruguay y Gualeguay. Marca la persistencia de un fenómeno que continúa en niveles preocupantes. Desde el Superior Tribunal remarcan que el reciente llamado a cubrir una suplencia en la Secretaría de la Oficina de Violencia de Género está directamente vinculado al volumen de casos que ingresan a diario. A nivel provincial, Paraná y Concordia concentran el 45,7% de las denuncias. Gualeguaychú, el dato ratifica que la violencia de género continúa siendo uno de los principales problemas de la agenda judicial y social que tiene nuestra ciudad. Un jurado popular encontró culpable al garrapiñero por abuso sexual agravado. Se hizo oficial el veredicto del jurado popular que participaba del juicio contra Oscar Alfredo Irigoyen, conocido como el Garrapiñero. Lo hemos visto todos a este hombre en la 25 de mayo, con su puestito de garrapeñadas. El jurado popular, constituido durante el lunes, y las audiencias se iniciaron el martes a las 9. El proceso fue guiado por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Mauricio Derudi. En la mañana de ayer se realizaron los alegatos de cierre a cargo de la defensa del imputado y la fiscalía como querellante, y se dio paso para que el jurado delibere en los tribunales de Gualeguaychú. El veredicto en el juicio fue declarar al imputado en el legajo caratulado como abuso sexual con acceso carnal agravado como culpable. El lunes se va a saber la sentencia. El Ministerio Público Fiscal está representado por Lisandro Verán, el buen jefe de fiscales que tiene la ciudad de Gualeguaychú. Cambiemos de tema. El gobernador entregó 40 nuevas viviendas en Urdangarin finalizadas por la provincia. La obra demandó una inversión total de más de 3.300 millones de pesos. Nación aportó el financiamiento inicial, pero ante la interrupción de los fondos en diciembre de 2023, el IAPB asumió con recursos propios el 45% restante. Es decir, vos tenías viviendas que estaban hechas al 50-55%, la Nación se corre de ahí, como se ha corrido de un montón de obra pública en todo el país, algunas que han generado desastres, que el Estado no esté presente, y lo que hizo en este caso el gobierno de la provincia de Entre Ríos fue
poder terminarlas, ¿no? Acá no hay nada que agradecer, hacemos lo que tenemos que hacer, dijo el mandatario entrerriano, que entregó entonces las 40 viviendas en Urdinarrain. Bueno, cambiemos de tema. El presidente ahora quiere denunciar a Diego Españolo. En el gobierno siguen de cerca la causa para proteger a los Menem y a Karina. La estrategia del presidente apunta con contraatacar en la justicia, pero no hay claridad sobre la formulación legal, dice Maya Hatreblanqui en La Nación. Los contactos indirectos e infructuosos con el ex titular del Andís dicen que en el gobierno buscaron hablar con Españolo. Lo cuenta el CONADAMON ayer en una nota que hizo para el diario La Nación, que el gobierno tuvo la voluntad de acercarle un par de abogados a Españolo que fueron rechazados por el ex titular del Andís, que se presentó ante la justicia. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero antes escuchemos lo que dijo el presidente de La Nación ayer en una charla con empresarios. Parecía que era en Transilvania, ¿no? Se hace apagar la luz el presidente. No lo sabía, o sea, sabía que tenía un tema con la luz y que él le da mucha bola al maquillaje, cosa que me parece no está mal, digo, no tiene nada de malo. Le presta mucha atención a su imagen. Tiene ahí algunas cuestiones con el tema de la altura, creo que de la papada, bueno. No importa, me parece bien, digo, cada uno cuida su imagen como quiere, pero me llamó mucho la atención porque ayer cuando me pongo a mirarlo al presidente, digo, pero no sabía si iba a venir el conde de Drácula o el presidente de la Nación. Estaba todo apagado, era una cosa muy lúgubre, y dicen, o lo adjudican a esto, a que pide que haya poca luz. Bueno, en ese encuentro decía lo siguiente. Como todos saben, ayer en una actividad de campaña vivimos una situación aberrante. Un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Y como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras. Cuando nos metimos a la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarlos, incluso desde que yo era tan solo un ciudadano hablando públicamente como economista. Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet. Digamos, y cuántas de tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia, se cansaron de decir todo tipo de barbaridades. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante. Bueno, hasta ahí la palabra de un presidente que intenta dar explicaciones de un caso que lo tiene realmente aturdido al gobierno y no le encuentran la vuelta para hacer ese famoso control de daño, y hay cambios de estrategias, y hay marchas y contramarchas, y no hay un mensaje del todo claro de un gobierno que no puede explicar. Hay cuestiones que son objetivas, que son fácilmente contrastables, es decir, si la Suiza o Argentina... si la droguería le vende, aumentó un 2000% las ventas al Estado, si cobra más rápido que el resto o cobra de manera anticipada, digamos, si tiene un montón de beneficios que el resto no tiene, si intervienen IOMA y IOMA empieza a comprarle a la Suiza Argentina y le paga mucho más de lo que le venía pagando, bueno, hay un montón de elementos que son difíciles de contrastar. Después, bueno, hay audios que son una prueba o que no son una prueba por ser ilegales para la justicia. La justicia tiene que lograr saber o probar eso que dicen los audios. Entonces, que el 3% era para Karina. Insisto, ayer escuchamos a Julia Estrada, diputada de Unión por la Patria, enumerar una cantidad de episodios
de sospechas que van desde un orfebre que hace los bastones de mando para los presidentes como Pallarols, un empresario norteamericano, un concejal de una provincia argentina, hasta Españolo. Es decir, hay mucha gente diciendo lo mismo de distintos estratos, pero que no tiene nada que ver uno con el otro, que no se los puede acusar de cucardos ni de estar complotando contra el gobierno, que dicen lo mismo, que hablan de un entramado de coimas dentro del gobierno, que la hermana del presidente le cobraba a la gente para hacer reuniones con el presidente, para sacarse una foto, para vender medicamentos, para un montón de cosas. Entonces, sería muy extraño que todos se hayan puesto de acuerdo. Bueno, el presidente ayer se refirió a este tema, habló de una operación, que es lo que plantea el gobierno ahora. En este cambio, primero le ofreció a los abogados españoles, como Españolo los rechaza, ahora parece que va a ir contra Españolo. Y después dice cosas que él mismo planteó. Dice, decían de la venta de órganos. Bueno, es algo que él le dijo a Jorge Lanata en una entrevista en Radio Mitre. Él habló, de hecho Lanata le dice, mirá que para mí es un tema sensible, pues yo soy trasplantado. Él habló de ese tema. El presidente de la Nación en campaña habló de la donación de órganos, de la libre portación de armas. Es decir, hoy pareciera como que lo pone en boca de otros y como si fuese una fake news, cuando es él quien lo planteó en campaña. Y después esta lógica muy del gobierno de somos tan buenos que nos quieren voltear. Estamos haciendo las cosas tan bien que nos quieren sacar. Estamos cortando tantos privilegios, es decir, entre él le afanamos los choreos y él le cortamos los privilegios, bueno, vaya si hay diferencia, ¿no? Entonces, por un lado hay un presidente con un fallido diciendo le afanamos los choreos y por otro hay un presidente que dice vinimos a cortarle los curros. Parece ya a esta hora, a esta altura, tragicómico que el presidente hable de casta. Aunque el presidente de la Nación hable de casta, de combatir la casta, no sé si es una tomada de pelo, pero es algo que, salvo para sus fanáticos, es muy difícil de creer. Pero no solo habló de las coimas, también se hizo tiempo para hablar de los temas importantes de la Argentina, de lo que realmente mueve a nuestro país. Escúchalo. Cuando fui a ver Boca Palmeiras, cuando era de Boca, digo, porque se imaginarán que... Digo, yo creo que el presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River, no habrá sido vos, ¿no? ¿Vos qué opinás, Edu? Fue un hincha de River, definitivamente. Fue Toto. O vos. Bueno, algún chiste del presidente hablando de Boca, del club de... Digo, lo dijo el propio Franchella, que es te lo cita el presidente, ¿no? Vos podés cambiar de todo, Benjamín. De lo que nunca se cambia de pasión. No podés dejar de ser de un club. No se puede. No sé, podés haber sido cuando tenías 2 años, eras de Boca y después te hiciste de, no sé, de Racing. Ahora, lo que no podés hacer es cambiarte de club de grande. Habla mal de vos. Es difícil confiar en alguien que cambia de club de grande, ¿no? Es raro. Bueno, el presidente hablando de lo importante, primero de las coimas y después de quién preside Boca. Tenemos nuestros problemas, los boteros, con un presidente que no da pie con bola. Pero tenemos otro presidente que no da pie con bola, que es él. Así que estaría bueno que se ocupe de gobernar el presidente, más allá de focalizarse en hacer chistes con Toto, que tiene sus quilombos bárbaros en economía, para ver si él eligió al presidente de Boca o no. Después de muchos días, quien volvió al ruedo es el vocero del gobierno, Manuel Adorni. Ya no el modo domador de Kirchhoff, ni adiestrador de cucardos, y en sus conferencias con Fabián Waldman, en donde era el capo de las mañanas, ya no tenemos esas ruedas de prensa con una exacerbada soberbia del vocero de gobierno. Tenemos una versión reducida al mínimo de Manuel Adorni, que ha vuelto al ruedo, pero de una manera muy particular. Ayer empezaba de esta manera. Les pido disculpas, no me abro preguntas, simplemente porque si no, no llego a donde en este momento está arribando el presidente para dar su discurso.
Les pido disculpas. Bueno, no voy a contestar preguntas, no porque no sepa qué carajo responder y porque, entre otras cosas, Españolo en los audios dice que yo soy un pelotudo. Podría haber dicho eso, ¿no? Que es lo que planteó Españolo, que dijo, bueno, el boludo de Adorni, le dijimos lo que tenía que hacer y no lo pudo hacer, porque Españolo no solo habla de chorros, sino que habla de gente incapaz, ¿no? Dentro del gobierno. Uno de ellos, Adorni, lo nombró en uno de los audios que se difundieron en los últimos días, pero también se refirió a las coimas. A raíz de los audios de público conocimiento que se difundieron durante la última semana, cabe hacer algunas aclaraciones. El Gobierno Nacional apenas tomó conocimiento del tema, inició una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, designó un interventor y desplazó al ex titular que está siendo investigado por la justicia. Además, tanto Martín como Eduardo Menem aclararon que no tuvieron vínculo alguno con las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. No es casualidad que estos audios, que presuntamente fueron grabados el año pasado, salgan a la luz a 2 semanas de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Recordemos también la multiplicidad de intentos que hubo por ensuciar al presidente. Les recuerdo simplemente algunos que me vinieron a la mente y que los anoté aquí, como cuando lo acusaron de querer vender órganos, lo acusaron de la libre portación de armas, iba a ser para salir a matar gente por la calle, y hasta la venta de niños, ¿no? Que promovía la venta de niños. ¿Cómo olvidar semejante, decirlo así, exabrupto? Bueno, un par de cosas de lo que dice Adorni. Primero, el discurso está unificado claramente, ¿no? Está sincronizado. Es el presidente hablando ante empresarios y es el vocero en una conferencia de prensa que no contesta preguntas porque tiene que ir a donde está el presidente. Decir, voy pero tengo 15 minutos, muchachos, hablo yo, ustedes me escuchan y después nos vemos. Y yo digo que aparecí pero no contesto la pregunta que no voy a poder contestar. Este discurso de esto está orquestado. Después lo que hay es, que para mí es muy importante, porque en el gobierno algunos osan en no reconocer la veracidad de los audios, y Adorni dice, estos audios que fueron grabados hace un año, es decir, está dando crédito a que los audios son reales, son usados ahora. Sí, maestro. Así se hace, así es el juego de la política, de la que este gobierno es parte como nadie. Porque era un gobierno que supuestamente venía a terminar con la casta, las viejas políticas, las viejas prácticas, y después torció la voluntad de senadores, algunos de ellos con mucha guita, que los agarraron en alguna frontera, están en cana. No es muy anticasta el comportamiento. Entonces, que vos hables o sigas hablando de la casta, yo no sé cuánto le suma al gobierno en resguardar su electorado, cuántos le creen realmente que este gobierno viene a combatir la casta, cuántos creen en la honestidad de este gobierno, cuántos siguen creyendo en que este gobierno es transparente, pero me da la sensación de que el discurso por ahí no le va a servir demasiado para contener a los que son votos más prestados. Por ahí para el fanático sí puede ser, pero para los otros me da la impresión de que no, de que los debería contener de otra manera el gobierno, que insisto, ayer tuvo la voz presidencial y la de su vocero planteando los temas de la misma manera. También habló Adorni de algo que fue que se generó una polémica en las últimas horas, lo hablábamos ayer, y Fernando Pisciana dijo, bueno, ojo que a lo mejor el gobierno cambia de postura. Se había anunciado mundial en la TV pública, ¿no? Adorni dice que han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el mundial del año que viene, del 2026. Esto es falso. De hecho, personalmente estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible. Han operado... Bueno, qué opereta, ¿no? Opereta del Mundial. Una opereta que el gobierno no va a transmitir el Mundial del año que viene. Qué opereta estúpida, ¿no? Es raro. La verdad que es raro. Que al gobierno le sorprenda que los audios aparezcan. Bueno, es lo que decíamos recién. Esto pasa siempre. Pasó con la foto de Alberto en Olivos. El tema es que existe el hecho. El de Alberto, ¿no? Tomándose un champucito en Olivos mientras nosotros estábamos encerrados y el tipo andaba de
juerga con Fabiola, que después lo denunció por violencia de género, y toda la troupe. Bueno, eso existió. La foto, bueno, tuvo su uso político dentro de una campaña y salió a la luz mucho tiempo después. El tema es ver la veracidad de los audios. Si eso existe o no. Si Karina se queda con el 3 o no. Si los Menem tienen que ver. Si el gobierno es un gobierno de corruptos y coimeros o no. Me parece que eso es lo que debe investigar la justicia. Ayer se sumó Marcela Pagano, ex Libertad Avanza, mujer de confianza de Javier Milei mientras fue candidato a la presidencia. Después empezó a tener sus raspones. Estuvo a punto de presidir una de las comisiones importantes de este gobierno, en esta gestión. La dejaron afuera y ahí se empezó a romper una relación que hoy evidentemente los tiene en veredas opuestas. Y ayer Pagano señaló a Francos y decía esto. Esa puja de poder llevó, me parece, a 2 sectores del gobierno a que se filtrara esto. ¿A 2 sectores o a 3? La interna es de entre 3 sectores, sí. Pero me parece que acá hay 2 sectores involucrados. Pero perdón, ¿qué 3 sectores? Porque todos conocemos de un lado Caputo, del otro lado Karina Milei y los Menem. ¿Cuál es el tercer sector? Hay un tercer sector que es el gabinete. Vos lo estás, lo estás responsabilizando a Francos de la filtración de los audios. Sí, o alguien que trabaja para él. Ok, o sea, vos lo responsabilizás al jefe de gabinete por la filtración de los audios. Es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Está por verse. Tomen nota del nombre, ¿eh? Si en un par de semanas o meses resulta ser que vuela Caputo del manejo de la CIDE, o vuela Caputo, recuerden el nombre de José Luis Lula. Ahora, sería muy grave porque sería alguien dentro del gobierno que quiera dañar al propio gobierno. Yo no sé si toman dimensión, por eso yo dije, hay que cuidar al presidente. Yo siento que nadie lo está cuidando, se están matando por el poder debajo de él y nadie lo está cuidando, ni siquiera su seguridad. Marcela, Lo que quisieron hacer el otro día, tirando lo que tiraron, no terminé de entender si era verdura, si era piedras. Creo que por lo que explicaron eran piedras. Si lo que quisieron hacer es un Bolsonaro, humo para tapar el escándalo de corrupción, lo están arriesgando demasiado. Bueno, un poco de todo, ¿no? Había piedras, había verduras, había gorras, había de todo en un gobierno que decidió, o un presidente que decidió ir a hacer campaña a Loma de Zamora, que agitó no solo ya en las redes, sino peleándose con una vecina de a pie, que estaba en el lugar y que le dijo chorro al presidente, que es lo que mucha gente hoy piensa del presidente Javier Milei, y el presidente, poniéndose a la altura de un vecino común, empieza a agredirla. Bueno, el clima estaba realmente muy espeso y sigue estando muy espeso, y volvió a pasar algo muy parecido a lo de Lomas de Zamora, esta vez en Corrientes. Los correntinos van a ir el domingo a elegir gobernador. Allí la Libertad Avanza, que no pudo cerrar un acuerdo con Valdés, tiene candidato propio, y ayer en la caravana por el centro de Corrientes Capital pasó esto. Miren lo que está pasando, miren esto. Es un camarógrafo de América, del canal corresponsal de aquí, a quien estos son personas que estaban con la comitiva o que vinieron a acompañar a Martín y a Karina. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Los periodistas pueden empujar a la gente? ¿Pero a quién empujamos? Él le pegó una patada al auto. ¿Vos viste el video? ¿Viste el video? Cuando lo veas vas a darte cuenta que tenemos razón nosotros. Pateó un auto oficial. El caballero pateó un auto oficial. Están muy equivocados que por hacer periodismo pueden pegarle al auto oficial. ¿Vos decís el camarógrafo que estaba con el celular? Muy equivocados. Eso no es hacer periodismo, Andá pateando autos oficiales no es hacer periodismo. Bueno, no sé qué es lo que pasó. Entonces tenés que hablar cuando sabés. Estoy preguntando. Te estoy respondiendo. No podés patear un auto oficial. Primero tranquilízate. Conmigo, yo estoy sumamente tranquilo. Sumamente tranquilo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que escuchás es el cruce entre Iñaki Gutiérrez, Gutiérrez es el apellido de Iñaki, ¿no? Que es el tiktokero del presidente, es el encargado de manejar la cuenta de TikTok de Javier Milei, y una cronista de La Nación Más que está en Corrientes para cubrir las elecciones del domingo. Lo que pasó es que se armó lío de vuelta, lo empezaron a insultar
a Karina Milei y a Martín Menem en la recorrida. Otra vez la campaña libertaria hizo 2 cuadras y tuvo que retirarse del lugar. Y lo que dice Iñaki Gutiérrez es que el camarógrafo, creo que de América, patea el auto de un auto oficial, que supongo llevaba a Karina Milei y a Martín Menem. Entonces empiezan a los empujones, empujan a periodistas. Otra vez el caos, que ya empieza a tener olor a algo que el gobierno un poco lo denuncia y otro poco siente que le conviene. Hoy hay una nota de Brenda Struminger en Infobae que dice: crecen los incidentes en campaña, el gobierno mantiene los actos, admite que hablar de violencia lo beneficia. En la Casa Rosada aseguran que lo favorece que se hable de los piedrazos contra el presidente en lugar de los audios de Andis o el caso del fentanilo. Es decir, un tema tapa al otro. Hay un escándalo con el fentanilo en donde murieron por lo menos 100 personas que quedó muy relegado a partir del escándalo por las presuntas coimas en Andis y los audios de Españolo. Bueno, lo que el gobierno busca es tapar un escándalo con otro escándalo. Entonces va el presidente a Lomas de Zamora, la pudre, agita el clima y después nos ponemos a hablar de la agresión al presidente de la Nación. Algún libertario busca decir el intento de magnicidio. Y ahora pasa en Corrientes lo mismo. Salteemos los audios porque son todos más o menos parecidos. Vamos directo y escuchemos, si te parece, Marcos, el audio de José Luis Espert, que habla justamente de esto, consultado creo que por Maximiliano Montenegro, sobre ese episodio puntual. Antes de que Espert escape el moto de Lomas de Zamora, se agarra a los gritos con una vecina que le dijo chorro a Milei. Bueno, el presidente le contesta: chorros son los de ustedes, a los gritos, y Espert, haciéndose un corte de manga, le gritaba viva la libertad. Es decir, agitan todo, después son las víctimas a las que le tiran las cosas y huye el moto. Quien encabeza la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, consultado entonces en La Nación Más, decía esto. Termine. Miente de que la gente nos puteaba, miente de que nosotros puteábamos a la gente, porque no vamos a putear a la gente que nos decía vamos Milei, vamos Espert. No, a otra gente, por ahí que lo repudiaba. No, falso. A lo sumo le diríamos no es por ahí, pero putear, no. El Termín miente doblemente, porque la gente en el 90% del recorrido no nos puteaba, nos puteó al final cuando ahí se desarmó dicen todo. que hay un video y además con el presidente puteando a alguien, Si el presidente puteó, yo no lo escuché, y debe haber sido bueno. Entonces, si del 100% nos agarramos del final, que fue el 10%, el 5%, y al termine. Bueno, si puteó debe haber sido uno, dice Espert, en medio de las campañas. En este caso, bueno, ayer Corrientes también con incidentes. La Libertad Avanza culpa de lo que pasó ayer a Gustavo Valdés, el gobernador correntino, y el gobierno provincial apunta contra el kirchnerismo. La caminata libertaria encabezada por Karina y Martín Menem terminó suspendida tras los enfrentamientos entre militantes en la peatonal de la ciudad capital. Hay 2 personas detenidas y versiones cruzadas, cuenta Infobae. ¿Cerraste lo de Caputo o lo tenemos para poder escucharlo? Te mato si te lo pido. Escuchemos, lo íbamos a escuchar más temprano, pero escuchémoslo antes de cerrar los audios, lo que dijo el ministro de Economía, porque esto de echarle la culpa al otro no solo es para las caravanas, sino que corre también para la economía. Escuchá. Pasó lo que nos previno el presidente que iba a pasar. ¿Cómo la ves? Que era que nos iban a atacar, y entonces actuamos en consecuencia. La suba o la volatilidad de tasas no es un tema del Banco Central, es producto de lo que hizo la oposición, es producto de una oposición irresponsable que lo único que quiere es voltear al gobierno, y para eso tiene que lograr que se pudra todo. Entonces, digamos, ¿estamos preocupados nosotros? No. Porque sabemos que es algo de corto plazo. Esto es clave lo que decís. Pero obvio, es algo de corto plazo. Esto se dirime, si me preguntás a mí, probablemente ni siquiera en octubre. Pero ponele en octubre, pero probablemente se dirima en 2 semanas. Porque, digamos, ¿cuándo se termina la guerra? Cuando la gente vota. Claro. Cuando la gente vote y en el Congreso se den cuenta que no los quieren a ellos, que lo quieren al presidente Javier Milei, entonces
todo esto se empieza a ordenar. Yo creo que ya lo saben eso igual, por eso la desesperación. Obvio que lo saben, pero una vez que la gente vote, se termina, claro, se confirma, entonces las tasas... La palabra de Caputo, el cómo la ve de uno de los panelistas ahí del programa de streaming, no se puede ser tan arrastrado, ¿no? A vos te puede gustar un gobierno, un político, podés estar más de acuerdo, pero tener que arrastrarte de esa manera... No, el presidente ya nos anticipó, dice Caputo, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Dice el arrastrado que tiene ahí al lado. Bueno, lo cierto es que Caputo lo que sostiene es que el aumento de las tasas no es por el central, que es quien aumenta las tasas, sino que es porque los otros están pudriéndole las cosas al gobierno, ¿no? Siempre la responsabilidad es del otro. Así todo, con lo que viene pasando con el gobierno, los audios, las sospechas de corrupción y que mucha gente cree que el presidente sabía de las coimas, que los audios son reales, que la hermana está metida en el escándalo de las coimas, la secretaria de la presidencia. Pese a eso, no hay ninguna certeza de que esto tenga un correlato electoral, de que vos vayas a votar y esto tenga un impacto en las urnas. De hecho, Atlas Intel, hay una nota que hoy publica el diario Clarín, con la firma, como siempre, en estos temas de Eduardo Palladini, que habla de esta encuestadora brasileña, esta consultora brasileña, que es la que mejor leyó el fenómeno Javier Milei en 2023. Es decir, si hay una encuesta que mejor anticipó los resultados, es Atlas Intel, dice Palladini, y que habla de una aprobación o un deterioro en la imagen presidencial. ¿Sí? Dice, la encuesta se hizo entre el 20 y el 25 de agosto, es decir, ya con los audios en marcha, ya con el escándalo de las coimas sabido. Este dato es importante porque mide, digamos, no sabemos cuál es el alcance, sabemos cuándo arrancó, no sabemos cuándo termina esto, no sabemos qué más hay muchos que dicen que hay audios más comprometedores, que hay videos. Bueno, hasta ahora lo que hay es esto, y lo que viene apareciendo por goteo son audios. Lo más jugoso de los audios fue lo del principio, después van apareciendo otros audios, pero lo más fuerte es lo que se escuchó el primer día. Y esta encuesta que se hizo entre el 20 y el 25 de agosto, en casi 5.000 casos, de lo que habla es de un desempeño del presidente que viene ampliando su saldo negativo en el deterioro de su imagen, del 43% de aprobación al 51% de desaprobación. Es decir, tiene un margen negativo el presidente de la Nación, cercano a 8 puntos. Cuando la pregunta es cómo evaluás la situación económica, entendamos los datos de esta encuesta porque me parece realmente muy interesante, ¿no? Hay más gente que cree que la gestión de Milei es mala que la que cree que es buena. Cuando preguntás por la situación económica, quien tiene una mirada negativa, el porcentaje es mucho más ancho. El 65% cree que la situación económica actual es mala. El 18% cree que es buena, solo el 18% cree que la situación económica actual es buena. La pregunta cuando es, ¿qué pensás que va a pasar de acá a 6 meses? Que sería interesante ver estudios de este tipo de hace un año, ¿no? Cuando vos decías, ¿qué pensás que va a pasar dentro de 6 meses? Y el gobierno genera expectativa hacia adelante, esos números se acomodan mucho más en favor de Javier Milei, porque la gente cree que va a empeorar es el 47% y la que va a mejorar es el 41%. Es decir, hay más gente, hay mucha gente que el 18% cree que la cosa está bien, pero el 41% cree que va a mejorar, ¿no? En esto de estamos mal pero vamos bien, bueno, hay mucha gente que le pasa eso. En la imagen del presidente se ve un mandatario que tiene un deterioro de su imagen muy evidente, que tiene saldo negativo. En esta encuesta, ayer hablábamos de una encuesta que por primera vez Milei no es el dirigente político con mejor valoración dentro de la sociedad y que ya es superado, por ejemplo, por Axel Kicillof. En esta no, Milei tiene el 46% de imagen positiva y el 51% de negativa, es decir, tiene un diferencial negativo, pero está muy por encima de Cristina Kirchner, que tiene 36,60, o de Kicillof, que tiene 35,58. Y cuando la pregunta va referida a las elecciones, según Atlas Intel, insisto, una encuestadora que pegó lo que pasó en 2023, la Libertad Avanza gana bien las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires. Habla de 39,8% de los votos y 33,5% para el peronismo, kirchnerismo. ¿Sí? Es decir, el gobierno tendría, esto es a nivel país, perdón, el gobierno tendría una victoria en octubre. A nivel nacional,
con una diferencia en torno a los 6 puntos según lo que dice Atlas Intel. A mí me da la sensación de que es una victoria lejos de la que imaginaba el gobierno hace un tiempo, pero todavía los números le dan bien al gobierno de Javier Milei, pese al escándalo con el fentanilo, pese al escándalo de Libra en su momento, pese al escándalo de las coimas y los audios de Pañuelo y a la pobre defensa que está teniendo el gobierno de Javier Milei. Se traduce en votos, puede haberle restado algo, lo cierto es que con la foto de hoy al gobierno todavía le alcanza para ganar en octubre. 3 minutos de las 10 de la mañana, antes del cierre de las noticias. La noticia es que River ya no solo gana o no gana a lo River, sino que ahora gana a lo Boca, podríamos decir. Armani se ha vuelto un especialista en penales. ¿En qué momento? Bueno, pero lo cierto es que el arquero está atajando varios, Marcos, y es la segunda definición desde los 12 pasos que el equipo gana en un puñado de días. Exactamente, en poquitos días. Primero había pasado por Copa Libertadores, ayer, después de un flojo partido, un 0-0 ante Unión de Santa Fe, que después termina en la definición por el punto del penal, que lo tiene otra vez a River festejando. 4-3 fue el resultado final, con el equipo millonario accediendo a la siguiente instancia y por segunda serie consecutiva. Después de mucho tiempo de no poder ganar por serie de penales, bueno, en casi una semana ganó 2 series de penales el equipo millonario, que de esta manera se mete en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde ahora estará enfrentando a Racing en esa instancia. Creo que es un rival cómodo que le viene al equipo de Gallardo, que últimamente tiene un buen historial ante Racing. Ese será uno de los duelos de la Copa Argentina. Tengo entendido que es el clásico del fútbol argentino más dispar, River Racing. En el historial no hay brecha semejante a la que River le lleva a Racing. Me parece que es el más desparejo de todos. Sí, puede ser. Tiene mucho favoritismo el equipo de River por sobre Racing, pero bueno, los partidos obviamente hay que jugarlos, pero se van a estar enfrentando y de hecho habilitaron a Marcos Rojo para que juegue Copa Argentina. El partido del Morbo porque va a jugar Salas. También. Por eso va a estar lindo de ver esa Copa Argentina. También ya quedaron definidos los otros partidos con Tigre, Independiente, Rivadavia, Mendoza, que de allí saldrá el cruce con Racing y River. Y por el otro lado, Newell's con Belgrano y Argentinos Junior Lanús serán los duelos de Copa Argentina. Da la sensación que el ganador de River y Racing saca la mayoría de los boletos para ganar la Copa, ¿no? Sí, totalmente. Una Copa Argentina que está sin los equipos grandes, salvo River y Racing, Boca, Independiente y San Lorenzo eliminados ya hace un tiempo, y con rivales que no parecen hoy, no sé, Lanús, ponele, puede llegar a ser, Newell viene mal, bueno, Tigre creo que viene dentro de todo bien, pero bueno, estamos hablando de un equipo, no quedan rivales, da la sensación peligrosos, ¿no? No está Rosario Central, por ahí está Argentino, Estudiantes, que mejor está jugando bien, de hecho está casi en zona de Libertadores, pero por juego, pero por favoritismo, sí, el que ganaría de Racing y River tendría el mayor porcentaje para quedarse con esta Copa. 10:06 en toda la República Argentina. Presentó las noticias Biplay, donde los argentinos nos encontramos a jugar. Con el primer mate, ahora o nunca. La manera que elegís todas las mañanas para estar informado.